reformas, más que nada, están acercando a fortalecer el hiperpresidencialismo, están concentrando el poder en una sola persona, en la titular del Poder Ejecutivo, porque prácticamente el Legislativo está actuando como un solo poder junto con el Ejecutivo, y ahí es donde uno sí hace esas observaciones, Oscar, que se está abusando, porque toda reforma constitucional tiene que ser finalmente discutida realmente, se tienen que escuchar a las minorías, y esto pues prácticamente no está sucediendo con lo que estamos viendo. Morena simplemente hace uso de su mayoría, una mayoría que no la ganó en las urnas, mayoría calificada, no la ganó en las urnas, sin embargo, por distintas razones, hoy tiene una mayoría calificada y pues la está aprovechando a más no poder. Habla, por supuesto, profesor, de un abuso, pero diría yo en todos los sentidos, ¿no? Morena, como lo comentaba, terminó pulverizando a la oposición y ya ni siquiera admite mayor debate sobre estas reformas. Pasan en un solo día, en 2 días, porque tienen que cumplir el trámite de comisiones y lo establecido en el reglamento para que no sean invalidadas estas reformas, profesor. Ese es el punto, Oscar, y esa es la parte que a mí sí me inquieta, porque Morena ha dicho una y otra vez en su discurso, es que nosotros tenemos el respaldo de la mayoría calificada que la ciudadanía nos dio en las urnas, y eso no es así. Morena, junto con sus aliados, el Partido Verde y el PT, los tres de forma natural no obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Tuvo que haber ahí una interpretación respecto de la sobrerepresentación que finalmente fue avalada por el Tribunal Electoral. En el caso de la Cámara de Senadores, de ninguna manera obtuvo la mayoría calificada, porque finalmente consiguieron, por cualquier razón, senadores que son del o eran del PRD, uno del PAN, uno de Movimiento Ciudadano, que ahí está dudosa su situación, y una del PRI. Es decir, finalmente queda claro que la ciudadanía no votó para que Morena tuviera una mayoría calificada, y sin embargo la obtuvieron en el haya sido como haya sido, finalmente la tienen, y es ahí donde uno dice, tienen que escuchar a las minorías. En una deliberación democrática parlamentaria se tienen que escuchar y sobre todo se tienen que incorporar finalmente argumentos que provengan de la oposición. ¿Con qué propósito? De hacer que estén mejor legitimadas las reformas constitucionales y no lo que vemos hoy, simplemente reformas que se han aprobado de forma inmediata en la vía rápida, y esto es lo que hoy tenemos, una constitución totalmente que ha cambiado finalmente su rostro, y sobre todo que en donde quedan también, por ejemplo, órganos autónomos indispensables en nuestra democracia constitucional, como es el caso del INAI. Claro. Oiga, Morena no atiende a la oposición, pero ni siquiera para corregir algunos errores que le han señalado. ¿Qué manera de legislar, diría el clásico, no? Me sumo a esas palabras de don Porfirio Muñoz Ledo, porque indudablemente, Oscar, ¿cómo es posible que a pesar de que la oposición con evidencia, con argumentos, le señala sus propios errores, ellos dicen no nos importa y que se apruebe? Se han aprobado contradicciones dentro de la propia Constitución, como es el caso en la reforma judicial, donde por una parte se señala en un artículo que el presidente de la Corte debe ser electo de entre sus propios miembros, y por otra parte se dice con la reforma judicial que quien va a ser el titular de la Suprema Corte va a ser la ministra o el ministro que obtenga el mayor número de votos, y así hay muchas contradicciones que uno dice, a ver, no porque Morena tenga la mayoría significa que tiene la razón. ¿Cuál es el riesgo, profesor, de todo esto que se está haciendo a partir de esta mayoría que tiene Morena en el Congreso? Que se está debilitando nuestra democracia constitucional, que se están perdiendo los contrapesos que son indispensables en toda democracia constitucional, se está concentrando el poder, y este año 2025 pues vamos a ver la culminación de la destrucción del poder judicial, en donde ya no vamos a tener jueces capaces, jueces con experiencia, van a ser finalmente jueces populares, quienes obtengan el mayor número de votos, quienes puedan, pues no sé qué es lo que vayan a estar ofertando en sus campañas en este 2025, pero lo que vamos a ver, finalmente, un hiperpresidencialismo más fortalecido, la concentración del poder, y esto lo que sí veo
muy lamentable y grave para nuestra democracia constitucional y para nuestros derechos. Retomo las palabras de algunos y no sé si usted lo vea así, profesor. Hay quienes dicen que nos estamos enfilando a un régimen autoritario, incluso a una dictadura. ¿Lo ve así? Pues, se dice que en los hechos que no es así, que seguimos finalmente en una democracia, pero a ver, estamos en una democracia en donde, lejos de fortalecer los mecanismos democráticos que hoy tenemos, se están eliminando. No podemos hablar de una democracia si se eliminan órganos constitucionales autónomos. No podemos estar hablando de una democracia si se está destruyendo el poder judicial. Y si eso está ocurriendo, entonces estamos en la antesala de una dictadura que indudablemente es una dictadura, en mi opinión, disfrazada de democracia. Al final, profesor, no sé cómo lo vea, lo cierto es que pues no parece haber manera de poner un alto a Morena, ¿no? Particularmente en el Congreso. El límite aquí es el autocontrol, pero parece que no lo hay. Efectivamente, es el autocontrol de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella es finalmente la que puede decidir, digo, así lo veo yo, que ella es quien puede decir que esas reformas se tienen que detener, se tiene que haber finalmente un cambio finalmente de rumbo en el sentido de que ellos lo quieren enfilar, porque si no, lo único que está ocurriendo con todo esto, Oscar, es que estamos en la antesala de que Morena el día de mañana quiera convocar a un Congreso Constituyente para que se expida una nueva constitución, la constitución de su llamada Cuarta Transformación, porque hoy el único control es el autocontrol que pueda tener finalmente Morena, y eso en esos momentos no se ve que eso pueda ocurrir. La próxima ocasión que pudiera haber un control sería hasta las elecciones intermedias de 2027, que la Cámara de Diputados la pueda recobrar la oposición, pero pues eso no todavía falta tiempo para que pensemos en ese supuesto. Bueno, pues ya veremos, estaremos por supuesto al pendiente de lo que ocurra y pondremos pues todo bajo la lupa, todo lo que haga el Poder Legislativo a partir de las decisiones que tome Morena. Francisco Burgoa, le agradezco mucho, muy buena tarde. Al contrario, Oscar, muy buenas tardes y por favor, dale una felicitación de feliz año nuevo para ti, para todo el equipo, para Ana Francisca y para MBS y para que nos vaya mejor en todo el país. Esperemos que sí. Fuerte abrazo, Francisco Burgoa, que tenga muy buena tarde.